Existe una razón por la cual ciertos mapas antiguos nunca aparecen en los libros didácticos. No porque sean falsos, sino porque muestran un mundo que desafía la comodidad de las versiones simplificadas de la historia. Hoy vas a atravesar portales cartográficos olvidados, registros reales, preservados en bibliotecas y archivos académicos, que revelan cómo nuestros ancestros veían continentes, océanos y territorios que simplemente no deberían estar allí. La pregunta no es si esos mapas existen. La pregunta es, ¿por qué casi nadie habla sobre lo que realmente muestran? Imagina vivir en un tiempo en que el mundo no era un globo perfectamente dividido por meridianos y paralelos, sino una estructura simbólica, espiritual y política. Cada trazo cargaba ideología, cada continente dibujado representaba poder, y cada vacío en el pergamino era más revelador que las tierras rellenadas. Los mapas no eran solo herramientas geográficas, eran instrumentos de autoridad, fe e imaginación. Hay registros preservados en la Biblioteca del Congreso, en Vaticano Library, que documentan representaciones del planeta que parecen salidas de un universo alternativo. No estamos hablando de errores infantiles. Estamos hablando de construcciones intelectuales sofisticadas, basadas en el conocimiento disponible, en relatos de viajeros y en cosmologías enteras que moldearon civilizaciones. El primer impacto comienza cuando percibimos que, durante siglos, Europa no estaba en el centro del mundo por casualidad, fue colocada allí deliberadamente. La cartografía medieval no buscaba precisión geográfica en el sentido moderno, buscaba significado. Y significado, en aquel contexto, era teológico. Observa el mapa conocido como Tío, común en la Edad Media. En él, el mundo está dividido en 3 continentes: Asia, Europa y África, separados por una T formada por el Mediterráneo, el Nilo y el Don. Jerusalén ocupa el centro absoluto. No es coincidencia. Es una declaración de cosmovisión. El mundo estaba organizado según la fe, no según la latitud. Pero entonces surgen mapas que complican aún más esta narrativa. El mapa de Hereford, del siglo XIII, preservado en la Catedral de Hereford, muestra criaturas míticas en los bordes del mundo. No como fantasía gratuita, sino como reflejo de las descripciones de viajeros clásicos como Plinio el Viejo. Para ellos, lo desconocido estaba habitado por posibilidades, no por vacíos. Avanza algunos siglos y encontramos el mapa de Piri Reis de 1513 hoy preservado en el Palacio de Topkapi, en Estambul. Muestra partes de la costa de América del Sur con precisión sorprendente para la época. Hecho documentado. El propio Piri Reis escribió que utilizó cerca de 20 mapas anteriores, algunos atribuidos a navegantes portugueses e incluso a Cristóbal Colón. ¿Qué revela esto? Una circulación de conocimiento mucho más compleja de lo que la narrativa escolar sugiere. También está el mapa de Fra Mauro, producido en Venecia en el siglo XV. Coloca el sur en la parte superior. Sí, el sur. Esa inversión no era error, era elección cultural. La orientación de los mapas nunca fue neutral. Norte hacia arriba solo se convirtió en estándar mucho después. ¿Qué cambia cuando el mundo es visto cabeza abajo? Y entonces surge el mapa de 1507, el primero en usar el nombre América. Antes de eso, el continente recién descrito por Américo Vespucio aún era parte de intensos debates geográficos. La propia idea de un nuevo mundo fue una ruptura intelectual radical. La tierra conocida necesitó ser redibujada. Algunos mapas medievales muestran la Antártida como Australis Incognita, un continente hipotético necesario para equilibrar las masas de tierra del hemisferio norte. No era un descubrimiento, sino una hipótesis geográfica basada en principios de simetría heredados de la tradición grecorromana. La ciencia de la época operaba con presupuestos diferentes de los actuales. El mapa de Cantino de 1502 ya exhibía Brasil pocos años después de la llegada portuguesa.
Esto demuestra la rapidez con que informaciones estratégicas eran compiladas. Esos documentos eran secretos de Estado. Filtraciones cartográficas podían significar guerra. Los mapas eran armas. Cuando observamos el mapa chino Canguinido de 1402, percibimos otra perspectiva radical. China ocupa posición central y dominante, mientras Europa aparece comprimida y marginal. El mundo no tiene un centro natural, tiene centros culturales. El mapa de Orans-Finet de 1531 incluye una Terra Australis detallada y masiva, siglos antes de la exploración de la Antártida moderna. No porque alguien la hubiera mapeado físicamente, sino porque la lógica geográfica exigía su existencia. La ausencia era intolerable para el equilibrio teórico. Y quizás uno de los más intrigantes sea el mapa de Mercator. De 1569, su proyección distorsiona drásticamente los tamaños reales de los continentes, ampliando regiones próximas a los polos. Groenlandia parece casi del tamaño de África, pero África es cerca de 14 veces mayor. Esa distorsión no fue error, fue adaptación para navegación. Aún así, moldeó percepciones geopolíticas por siglos. Lo que esos mapas revelan no es ignorancia, sino transformación constante del conocimiento. Cada generación creyó estar dibujando la verdad definitiva. Cada generación fue corregida por la siguiente. La cartografía es un espejo del poder. Quien dibuja el mundo define cómo será percibido. El centro, los bordes, los monstruos, los vacíos, todo comunica ideología. Si esos mapas parecen extraños, quizás sea porque fuimos entrenados para creer que la representación actual es neutral. No lo es. También es fruto de lecciones históricas. Y aquí está el punto que pocos discuten: el mundo nunca fue solo descubierto, fue interpretado. Y cada interpretación moldeó imperios, religiones, guerras e identidades. Cuando observas esos mapas antiguos, no estás viendo solo geografía. Estás viendo el pensamiento humano intentando organizar lo desconocido. Estás viendo miedo, ambición, fe y ciencia compitiendo en la misma hoja de pergamino. Y la pregunta final de esta primera parte es simple y perturbadora. Si en el pasado el mundo parecía completamente diferente en los mapas, ¿cuántas de nuestras certezas actuales también serán vistas como distorsiones en el futuro? Ahora imagina algo aún más desconcertante, y si algunos de esos mapas no solo reflejaran errores o simbolismos, sino registraran ecos de conocimientos que fueron perdidos, suprimidos o simplemente olvidados. La historia de la cartografía no es lineal. Avanza, retrocede, desaparece y reaparece. Bibliotecas se queman, imperios colapsan. Archivos se pierden. Lo que sobrevive es solo una fracción de lo que ya fue producido. Existe un patrón curioso cuando analizamos ciertos mapas del siglo XVI. El mapa de Pires, por ejemplo, no surgió de la nada. El propio almirante otomano declaró haber utilizado cartas mucho más antiguas. Eso está escrito en el propio margen del documento. Él menciona fuentes árabes, portuguesas e incluso un mapa atribuido a Colón. La cuestión no es mística, es documental. La transmisión de conocimiento era fragmentada, pero real. El mapa de Orans-Finet muestra una masa continental austral sorprendentemente detallada. No estamos hablando de la Antártida moderna confirmada por satélites, sino de una hipótesis dibujada con convicción. Estaba basada en un principio heredado de Ptolomeo: equilibrio de las masas terrestres. La ciencia antigua creía que el mundo necesitaba ser simétrico. Esa creencia guiaba la imaginación geográfica. El Canido, producido en Corea a inicios del siglo XV, reúne datos chinos, islámicos y mongoles. Demuestra algo fundamental: el conocimiento circulaba entre civilizaciones mucho antes de la globalización moderna. El mundo medieval estaba más interconectado de lo que suponemos, no estaba aislado. Estaba selectivamente conectado.
Cuando analizamos el mapa percibimos otra ruptura histórica. Fue el primero en separar claramente América de Asia. Antes de eso, muchos europeos creían que las nuevas tierras eran solo una extensión oriental del continente asiático. Ese cambio no fue solo geográfico, fue psicológico. Expandió radicalmente la noción de mundo habitable. También está el mapa de Cantino, contrabandeado de Portugal a Italia. Revela rutas secretas, territorios recién encontrados e intereses imperiales ocultos. Esto demuestra que los mapas eran activos estratégicos, no eran distribuidos libremente, eran guardados protegidos y, a veces, robados. El mapa de Fra Mauro desafía aún más la narrativa simplificada. Incorporó relatos de viajeros como Marco Polo y comerciantes árabes. No era una fantasía dibujada en un monasterio aislado. Era una compilación meticulosa de informaciones recolectadas a lo largo de décadas. Esto muestra que la Edad Media no fue un apagón intelectual, sino un período de reorganización del saber. Cuando observamos los mapas teomedievales, percibimos que nunca pretendieron ser instrumentos de navegación. Eran mapas teológicos, eran mapas mundo en el sentido simbólico. Representaban orden divina, no distancia mensurable. Juzgarlos por los criterios modernos es cometer un error metodológico. El mapa de Mercator, frecuentemente criticado por distorsionar tamaños continentales, tenía una función específica: permitir que navegantes trazaran rutas en línea recta. La proyección ampliaba áreas próximas a los polos porque preservaba ángulos, no proporciones. Eso moldeó la expansión marítima europea de forma decisiva. Existe una tendencia moderna de tratar mapas antiguos como prueba de misterios ocultos. Alegaciones de que ciertos mapas muestran la Antártida sin hielo, por ejemplo, son populares en contenidos sensacionalistas. Sin embargo, análisis académicos indican que esas interpretaciones extrapolan las evidencias. Las formas dibujadas no corresponden con precisión a la geografía subglacial conocida hoy. Pero eso no hace esos mapas menos fascinantes. Al contrario, revelan cómo el conocimiento humano es acumulativo, falible y dependiente de contexto. Cada mapa es un retrato de lo que se sabía menos y de lo que se creía saber. También hay el factor psicológico. Un mapa define fronteras mentales. Si una región no aparece en el mapa, no existe para quien lo consulta. Civilizaciones enteras fueron ignoradas o minimizadas porque estaban fuera del eje cartográfico dominante. Cuando América pasó a ser representada de forma autónoma, dejó de ser periferia imaginaria y se convirtió en espacio de disputa real. La cartografía antecede la colonización. Antes de la ocupación física, hubo ocupación simbólica. La Teja Australis, dibujada por siglos antes de la confirmación de Australia y la Antártida, muestra cómo hipótesis pueden preceder descubrimientos. No siempre la imaginación es pura invención. A veces es anticipación teórica. Lo que esos documentos revelan es algo más profundo que simple error histórico. Muestran que el mundo nunca fue fijo en la mente humana, fue redibujado innumerables veces. Y aquí surge una reflexión incómoda. Si mapas moldearon imperios, guerras y creencias durante milenios, ¿qué mapas modernos están moldeando nuestras percepciones hoy sin que lo percibamos? Satélites parecen cerrar el debate, pero proyecciones continúan siendo elecciones. Representaciones continúan cargando ideología. Los mapas antiguos no son pruebas de conspiraciones ocultas. Son pruebas de transformación intelectual, y transformación intelectual siempre es incómoda. Lo que parece extraño para nosotros fue lógico para ellos, y lo que hoy consideramos lógico puede parecer absurdo en el futuro. Tal vez el verdadero misterio no esté en las tierras dibujadas fuera de lugar, sino en la confianza con que creemos que nuestro mapa actual es definitivo. Si llegaste hasta aquí, ya percibiste que el verdadero enigma no está en los continentes mal posicionados o en las criaturas dibujadas en los bordes de los océanos.
El enigma está en la mente humana intentando capturar lo infinito dentro de líneas finitas. Cada mapa antiguo es una fotografía intelectual de su tiempo, y toda fotografía es parcial. Ahora necesitamos enfrentar la pregunta más incómoda que dicen nuestros mapas actuales sobre nosotros. Cuando analizamos históricamente la evolución cartográfica, vemos tres fuerzas constantes moldeando el dibujo del mundo: poder político, necesidad económica y cosmovisión cultural. En el período medieval europeo, Jerusalén era el centro. En el mundo islámico, la Meca. En la cartografía china, China ocupaba posición dominante. El centro nunca fue geográfico. Siempre fue simbólico. La consolidación de la proyección de Mercator en el siglo XVII coincidió con la expansión marítima europea. La navegación exigía precisión angular, y esa proyección ofrecía exactamente eso. Pero la consecuencia indirecta fue la amplificación visual de territorios europeos y del hemisferio norte. Groenlandia y Europa parecieron mayores de lo que realmente son. África y América del Sur parecieron menores. Esa percepción influyó imaginarios geopolíticos por siglos. En los siglos nuevas proyecciones surgieron para corregir distorsiones, como la de Goldpeters. El debate no era solo técnico, era político. Tamaño visual implica importancia percibida. Importância percibida moldea narrativa histórica. Volviendo a los mapas antiguos, es esencial distinguir fascinación de evidencia. Alegaciones de que ciertos mapas muestran tecnología perdida o conocimiento imposiblemente avanzado carecen de validación académica robusta. Investigaciones comparativas muestran que muchos supuestos aciertos imposibles son interpretaciones retroactivas, proyecciones modernas sobre dibujos ambiguos. Sin embargo, hay algo genuinamente extraordinario en la capacidad humana de construir modelos globales con datos incompletos. El mapa de Piri-Reis, por ejemplo, combina fuentes diversas con notable habilidad técnica. Eso no prueba civilizaciones ocultas. Prueba intercambio cultural intenso en el Mediterráneo y en el Atlántico del inicio de la era moderna. El mapa representa un giro cognitivo, la aceptación de que el mundo conocido se había expandido irreversiblemente. No era solo una ruta comercial más, era un nuevo continente. Ese reconocimiento alteró la economía, la religión y la política mundial. Los mapas Teo, frecuentemente ridiculizados como primitivos, revelan algo aún más profundo. No estaban equivocados según sus propios objetivos. Eran mapas mentales, no náuticos. Expresaban estructura moral del universo no coordenados precisos. El mapa cognido demuestra que el eje del conocimiento global no fue exclusivamente europeo. Antes de las grandes navegaciones portuguesas, ya existían redes de información conectando Asia Oriental, mundo islámico y rutas de Asia Central. El mundo estaba fragmentado, pero no aislado. La hipótesis de Latros muestra cómo teorías científicas pueden anteceder comprobación empírica. Basada en la lógica aristotélica de equilibrio, persistió por siglos hasta ser parcialmente confirmada con el descubrimiento de Australia y, más tarde, de la Antártida. La ciencia también es influenciada por presupuestos filosóficos. Al observar esa trayectoria, percibimos un patrón inevitable. Cada generación cree estar en el ápice del conocimiento. Cada generación descubre que estaba incompleta. Eso no invalida la ciencia. Al contrario, confirma su carácter progresivo. Mapas antiguos no son pruebas de misterios suprimidos. Son evidencias de la evolución del pensamiento humano. Muestran cómo hipótesis se transforman en modelos, cómo modelos se ajustan a nuevas evidencias y cómo paradigmas eventualmente colapsan. Y aquí está la tensión final. Nosotros también vivimos dentro de un paradigma. Nuestros mapas digitales, nuestros globos virtuales, nuestros sistemas de navegación por satélite parecen definitivos. Pero son construcciones basadas en tecnología actual, datos actuales e intereses actuales. Si la historia enseña algo,
es que representaciones nunca son neutrales. Cargan prioridades invisibles. Tal vez el verdadero mundo diferente no esté en los mapas antiguos, sino en la conciencia de que el mundo siempre fue interpretado, nunca simplemente revelado. Cuando cierras este video, una elección permanece. Puedes ver mapas como simples herramientas técnicas, o puedes reconocerlos como espejos de la mente humana, registros de ambición, fe, poder y descubrimiento. Y tal vez esa sea la revelación más poderosa. El planeta no cambió tanto como la forma en que lo vemos. Gracias por ver. Y ahora YouTube está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te van a gustar. Haz clic y mira otro video de nuestro canal.